Nosotros hemos empezado el estudio de Mateo. ¿Cuántos estuvieron acá el domingo pasado? Amén. ¿Cuántos han leído los capítulos que dejamos esta semana? Amén. Hermano, no puedes mentir, ¿ah? En la casa de Dios es prohibido, amén. No, en todo lugar, amén, hermanos. Antes de continuar con nuestro estudio, solamente decirte que la obra de Dios depende de tu contribución para que ella pueda avanzar. Amén. Dile a tu hermano, tú tienes una parte en la obra de Dios. Okay. Dile, tú puedes ser bendición para la obra de Dios. A veces nosotros aceptamos este pensamiento de que no, otra persona va a ser. Y cuando nosotros tenemos una identidad equivocada, que es la que siempre el enemigo intenta hacernos creer, siempre el enemigo intenta decirte tú, pero tu contribución, ¿qué diferencia va a ser? Mejor deja a alguien que sea más próspero. No, dile a tu hermano, Dios te ha escogido a ti. Amén. Si Jesús tuviera ese pensamiento, cuando vino el joven con 5 panes y 2 pescados, ¿qué hubiera dicho? No, ¿yo puedo ser usado por Dios? Cuando tú colocas lo que Dios te ha dado y tú lo colocas en las manos de Cristo Jesús, ¿qué cosa hay? Hay, repite conmigo, multiplicación. Repite, multiplicación. Amén, hermanos. Entonces rechaza todo pensamiento que el enemigo te hace hacer sentir como que si tú no pudieras bendecir. No, el propósito de Dios es darte para que tú bendigas. Amén, hermanos. ¿Y cuántos han recibido alguna bendición de Dios en esta semana? Al que tiene se le dará y tendrá más. Amén. Este lado, ¿cuántos han recibido alguna bendición de Dios en esta semana? Amén. Al que tiene, dile a tu hermano, al que tiene se le dará y tendrá más. Ahora pregúntale, ¿Dios te ha dado algo? Es muy fácil caer y nuestra mente también no ayuda mucho, ¿no? Yo estuve compartiendo la semana antepasada en un video sobre cómo vencer la depresión. De ahí está en mi canal de YouTube. Y es muy interesante porque estaba estudiando un poco sobre nuestra mente. ¿Sabías que tu cerebro, él le gusta estar en 2 lugares que te hacen estar deprimido, angustiado, ansioso? ¿Cuántos sabían de esto? El cerebro, él le gusta estar en el pasado. Y ahí tú vas a escribir, en el pasado habita la depresión. En el pasado habita la culpa. En el pasado tú te vuelves, ¿qué cosa? Triste. ¿Por qué? Porque tu mente se recuerda, mira lo que pasó, mira lo que sucedió, mira dónde yo fallé, mira las cosas equivocadas que hice. ¿Ok? Toda persona que cae en depresión es porque constantemente se está recordando de qué cosa, del pasado. ¿Has visto aquel hermanito? Ay, sí, en el pasado la iglesia era diferente. Ay, sí, en el pasado el matrimonio era diferente. Ay, sí, en el pasado, y siempre está hablando qué cosa, en el pasado. Tú sabes que Dios, Él no te creó para que tú te aposentes. ¿Sabías de eso o no? Dios dice que aún, ¿existe esa palabra en español, aposentar? Sí, ¿no? ¿No? ¿Cómo se dice? Jubilar. Sí, perdón, es que hay algunas palabras en portugués que son muy parecidas con el español. Dios no te creó para que te jubiles. Dile a tu hermano, Dios no te creó para que te jubiles. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios me dice que aún en su vejez dará, ¿qué cosa? Mucho fruto. Amén. Dile a tu hermano, para Dios tú aún vas a dar mucho fruto. ¿Ok? Dios renovará tus fuerzas como las águilas. ¿Cuántos creen en eso? Esta no es una promesa para todos, son para aquellos que creen y dicen amén a sus promesas. ¿Ok? Pero la persona que se jubila, ella empieza a morir. ¿Por qué? Porque ella ya no tiene nada que hacer. Ella ya piensa que sus mejores años quedaron ¿dónde? Atrás. Y empieza a hablar de qué cosa? Del pasado. Dile a tu hermano, vamos a hablar del futuro que Dios tiene para ti. Amén. Dios tiene grandes cosas para ti en esta mañana. Dios tiene un futuro bendecido para ti. Si nuestro matrimonio fue bendecido antes, nuestro matrimonio va a experimentar de más bendición de Dios de acá en el futuro. Amén.
Ese es el plan y el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Y aquí una promesa para las hermanas. ¿Cuántas hermanas están aquí bendecidas? Amén. ¿Cuántas hermanas van a enseñar lo que es ser, no, hermanas llenas de la unción a estos hombres? Uy, no, con ese amén no. ¿Dónde están las hermanas acá? Presta mucha atención. Esto yo quiero que tú lo guardes en tu corazón. La palabra de Dios dice que los años de nuestra vida son 70, ¿no? 80 años, a más pesar. Pero muchos predicadores agarran esta promesa y la aplican para nosotros. Y dejan el Salmos 91, versículo 16, que dice que Dios nos saciará ¿de qué cosa? De larga vida lo saciaré y le mostraré mi salvación. Entonces, bajo la ley, bajo el antiguo pacto, los días de nuestra vida son 70, 80 años con mucho pesar, con mucho dolor, con mucha enfermedad. Eso es bajo la ley. Pero ¿cuántos están bajo la gracia? Bajo la gracia, la promesa de Dios no es ese. Es Salmos 91, versículo 16. Coloca para mí. Salmos 91, versículo 16 nos da la promesa de que nosotros podemos permanecer. Y aún Dios, aún con muchos años de vida, lo que dice, los saciaré ¿de qué cosa? Larga vida. Y le mostraré mi, en el original, Yeshua. ¿Ok? Salvación es el nombre de Jesús. Cuando tú vienes a ver a Jesús, Dios te está saciando ¿de qué cosa? De larga vida. Amén, hermanos. Entonces, pastor, ¿cuántos años puedo esperar? Son los años que tú deseas. Dios te va a saciar de larga vida. Dile a tu hermano, si tú aún quieres quedarte aquí por un tiempo, Dios te va a saciar de larga vida. Amén. Pero si quieres partir, Dios también te va a recibir. Aleluya. Esa es la promesa de Dios. Y para las hermanas, ¿qué iba a decir? La palabra de Dios dice que Sara, con 80 años, cuando Abraham descendió a Egipto, Dios le había dicho, ve a la tierra que te mostraré. Pero Abraham descendió a Egipto y vino el rey de Egipto y vio a Sara con 80 años y la deseó. Ahora una pregunta, seamos sinceros acá. Los hombres del mundo, ellos están interesados ¿en qué belleza? Ay, en la belleza interior, pastor. En el corazón. ¿Será que el rey de Egipto estaba mirando el corazón de Sara? ¿Ah? Que los hermanos son muy santos, ¿no? ¿Será que el rey de Egipto qué estaba mirando? Estaba mirando ¿qué cosa? La belleza. Amén, hermanos. Amén. Estaba mirando ¿qué cosa? El físico. Esa historia de que, ay, la vi y lo primero que me apasionó fue su corazón. ¿Así como viste su corazón? Ok, eso es floro. Ya, si te han dicho, ya quiero que tú sepas. Mi pastor me ha dicho que eso es floro, así que cuidado. Presta mucha atención. Sara, con 80 años, era una mujer muy bonita. Amén. Hermanas que están aquí, Dios quiere que tú sepas que hasta cuando tú tengas 80 años, tú vas a tener la bendición porque tú eres hija de Sara. Amén. Dios tiene esa bendición para ti, esa hermosura para ti. Si estás al lado de una mujer, dile, Dios tiene esa bendición para ti. Amén. Ok. Es un momento que el esposo puede aprovechar y ganar unos puntos hoy día. Aleluya, gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos están atentos para la palabra? Aleluya. Entonces, abre tu Biblia en Mateo. Vamos a continuar. Y la semana pasada es tan importante estudiar la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la que nos da vida. Amén, hermanos. Hemos dicho que la palabra es el Espíritu. El Espíritu nos da vida. Las palabras que os he hablado son Espíritu y son vida. Amén. Ahora es importante que nosotros no solamente tengamos conocimiento mental. Repite conmigo, conocimiento mental. Repite conmigo, conocimiento mental sin el Espíritu es muerte. Amén. Entonces hay personas que solamente buscan conocimiento. ¿Resulta un matrimonio tener conocimiento de las cosas, pero no practicarlas? Claro que no. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener el conocimiento, pero tiene que estar con la vida que viene del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren que su célula sea llena de multiplicación?
¿Cuántos quieren que su célula sea llena de vida? Repite conmigo, conocimiento más espíritu es igual a vida. Amén. Entonces Dios quiere que nos llenemos del conocimiento de su palabra. Porque Él dice, mi pueblo perece por falta de... Entonces aquí hay dos lados. Hay algunos grupos de cristianos que se inclinan a solamente, Espíritu Santo. Como si el Espíritu Santo dejara de lado el conocimiento. Entonces es solamente oración, solamente eso, pero no hay palabra. ¿Será que eso es correcto? No. Porque sin conocimiento, sin la palabra, en Génesis está el libro del comienzo. Cuando Dios empezó, dice que la tierra estaba sin forma y vacía, pero el Espíritu, ¿qué cosa hacía? Estaba sobre, las aguas. Y Dios, entonces, ¿qué cosa hizo? Habló. Entonces tenemos al Espíritu, repite conmigo, al Espíritu y la palabra. Cuando las dos se juntan, ¿qué cosa hay? Creación. Amén, hermanos. Voy a repetir. El Espíritu estaba, pairando, estaba ahí. Y Dios, ¿qué cosa? Habló. No resulta nada hablar si el Espíritu no está. Dile a tu hermano, pero tengo buenas noticias para ti, que el Espíritu de Dios está en ti. Nunca te deja, nunca te abandona. Aun cuando tú fallas, metes la pata, haces, Amén. Amén, hermanos. Hoy día es domingo de Santa Cena. Amén. Quiero que tú estés con tu corazón incendiado ahí de la presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos el Espíritu y la palabra, nosotros somos renovados. Amén. Entonces, el Espíritu está hablando con cada uno de nosotros. El Espíritu quiere derramar de su bendición cada día más. Y para eso nosotros estamos aquí. Nosotros vimos la semana pasada que Mateo fue escrito ¿para quiénes? Para los judíos. Amén, hermanos. Es importante saber eso porque vamos a llegar, Dios mediante, no sé cuánto tiempo sea eso, pero quiero llegar al final donde habla sobre los últimos tiempos, ¿ok? Mateo 24, donde vamos a estar hablando sobre tiempos que estamos pasando nosotros. Dios mediante nos da la gracia, amén, vamos a estar entrando allí. Solo que hay tanta riqueza que necesitamos ir poco a poco. Y es importante que tú apuntes, ¿por qué? Porque en tu célula, ¿cuántos hacen parte de una célula? En la célula es el lugar de ¿qué cosa? De compartir la palabra, de hablar lo que Dios te ha hablado. Amén. No resulta nada llenarte. Ayer mi esposa estaba dando una palabra espectacular sobre si tú te alimentas correctamente, ¿ok? Comes bien, Tú comes muy bien, pero no te ejercitas. ¿Qué te vas a volver? Un obeso. Si tú vienes aquí y solamente te alimentas y no tienes un lugar para profesar la palabra, entonces, ¿será que tú vas a estar saludable? Por eso nuestra iglesia es una iglesia en célula. Dile a tu hermano, tú tienes que hacer parte de una célula. Dile, tú tienes un propósito en la célula. Amén. Si tú quieres participar aquí, yo no puedo darte el micro, si no, nunca acabaría esta reunión. Pero en la célula nosotros podemos ganar personas, podemos edificar. Y cuando yo hablo la palabra, ¿quién está siendo bendecido primeramente? Yo. Amén, hermanos. Ok. A mí me gusta que participen. Ok. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Mateo fue escrito para los judíos. Mateo nos habla de Jesucristo como rey. Marcos nos habla de Jesús como siervo. Lucas nos habla de Jesús como hombre, hijo del hombre. Y Juan nos habla de Jesús como Dios. Por eso en Juan y Marcos tú no vas a encontrar genealogía. Amén. Pero ahora nosotros estamos en Mateo y Mateo nos habla sobre lo que Cristo hace como rey. La semana pasada nosotros hablamos de 4 mujeres con una genealogía imperfecta, personas que no merecían estar en la genealogía de Jesús. ¿Quiénes fueron? Tamar, Rahab, ¿quién más? Ruth y Betsabé. Gloria a Dios. Ellas no merecían y nosotros tampoco merecemos. Dile a tu hermano, tú no mereces, pero Dios te escogió. ¿Ok? Dios te salvó, Dios te redimió y ahora Dios te colocó en el trono. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Mira a un hombre ahí y dile, Dios te ha colocado en el trono. En el trono de la familia, el trono de nuestra casa, pero el trono
también es el trono de servicio. Amén, hermanos. Por eso, toda persona que entiende quién es Cristo Jesús siempre va a estar expresando estos 4 aspectos. Siempre nosotros en nuestra vida, nosotros tenemos que estar fortalecidos en estos 4 aspectos. Y hay momentos que Dios mueve para que nosotros seamos fortalecidos en alguno de ellos. Entonces, nosotros somos reyes. Repite, yo soy rey, pero yo soy siervo. Amén. Yo soy hombre, pero yo también soy hijo de Dios. Amén. ¿Qué sucede muchas veces cuando nosotros somos líderes de célula o somos pastores? A veces nosotros nos volvemos tan espirituales que nuestras esposas ya no pueden hablar con nosotros, ¿no? A veces las mujeres, ¿no? Las mujeres les gusta hablar, seamos sinceros. Amén, hermanos. Voy a aprovechar que mi esposa está viendo esta transmisión. Te amo, mi amor. Pero es una realidad. Amén. Las mujeres quieren hablar, necesitan hablar. ¿Y qué sucede? A veces nosotros, y yo ya caí en esto antes, que nos volvemos tan espirituales, ¿no? No, yo no puedo escuchar eso. No, yo soy rey. Amén. Yo soy hijo de Dios. Pero Jesucristo también era hombre. Y Él como hombre, Él se compadece de nuestras debilidades. Él escucha lo que tú tienes para decir. Amén, hermanos. Entonces, a veces en la célula hay aquel hermanito que está necesitando compartir. Y hay mucha gente que dice, no, acá es solamente así y asá y no tengo tiempo para escucharte. No, tú también eres hombre. Amén. Nosotros somos hombres y nos compadecemos de las debilidades de los demás. Nosotros somos hombres para poder, ¿qué cosa? Conectar con otras personas. Jesucristo se hizo hombre para que con su humanidad Él pudiera hacer que todos los hijos del hombre sean hechos hijos de Dios. Amén, hermanos. ¿Están aquí o no? Entonces presta mucha atención. Estos 4 aspectos Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. Entonces, Jesucristo, Él es rey. Ahora vamos a Mateo versículo 18, capítulo 1, versículo 18. Nosotros vimos la genealogía la semana pasada y ahora vamos al versículo 18. Y vamos a hablar sobre el precio de manifestar a Cristo Jesús. Lee conmigo del 18 al 21. Acompaña. La palabra de Dios dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, o sea, antes de que tuvieran relaciones, se halló que había concebido del Espíritu Santo. 19. José, su marido, como era justo, repite conmigo, justo, no quería infamarla, quiso, ¿qué cosa? Dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ok, vamos a parar ahí. Yo quiero hablar un poco sobre el precio de manifestar a Cristo Jesús. ¿Sabes? Existe un precio que nosotros vamos a pasar y a veces tú vas a creer que estás pasando por alguna dificultad y que la gracia de Dios te ha dejado, pero la gracia nunca te abandona. Amén. Acá nosotros vemos cómo fue el nacimiento de Cristo Jesús. Y hay algo muy interesante, que nosotros vemos que María y José tuvieron que pagar un cierto precio para cumplir el llamado de Dios en sus vidas. Dile a tu hermano, existe un precio a ser pagado. Amén. Pero es mucho mejor pagar el precio con Jesús que no pagar el precio sin Él. Amén. Es mucho mejor pagar el precio andando en la voluntad de Dios, firme en sus caminos, que hacer las cosas a nuestra manera, pero sin la bendición de Dios. ¿Cuántos creen esto? Amén. Existe un precio. A veces el precio va a ser de tiempo. A veces el precio va a ser abrir la voluntad. En vez de hacer tu voluntad, hacer la voluntad de Dios. A veces el precio va a ser que Dios va a tratar con tu ego.
con tu manera, ¿no?, de ser, con tu carácter duro, y Dios te coloca ahí un pastor, una pastora, ¿no?, firme, que te habla las cosas como son. ¿Cuántos ya han pasado por eso? Amén. Toda persona que se levanta para corregirte, para hablar de Dios en tu vida, tú deberías reconocerla. Amén. Porque ella es de bendición para ti. Y quisiera hablar de algunas cosas, tres actitudes que tuvo María y tres que tuvo José, y cómo ellos hablan sobre este precio que nosotros tenemos que pagar. Si tú ves, José de Egipto, él fue escogido por Dios y él fue rechazado por su familia. Amén. Pero él sabía que Dios estaba con él y que era mejor obedecer a Dios, y Dios restituyó todo aquello que él había perdido. Yo declaro que todo lo que ha sido tomado de ti, Dios lo va a restituir. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Nosotros tenemos también la vida de David. David, él fue llamado por Dios y empezó a ser perseguido. Fue rechazado, pero Dios restituyó todo aquello que él tenía. Moisés fue escogido para traer salvación al pueblo de Israel, y él tuvo que abrir mano del palacio, abrir mano de donde él estaba para cumplir el propósito de Dios. Entonces, María, ella fue la madre de Jesús, y lo primero que ella abrió mano fue de su reputación. Escribe, ella se negó a sí misma. Muchas veces cuando Dios nos llama, nosotros vamos a tener que abrir mano de algunas cosas. Nosotros vamos a tener que abrir mano de nuestro entendimiento propio. María, ella decidió negar a sí mismo, porque piensa conmigo, ella era una mujer casada y su marido la iba a dejar porque pensaba que ella había tenido, ¿no?, relaciones con otro. Amén. ¿Y qué sucedió? Que ella, aún así, ella se sujetó al propósito de Dios. ¿Cuántas veces nosotros decidimos hacer las cosas a nuestra manera porque las cosas se pusieron un poco difíciles? ¿Cuántas veces dejamos de hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces dejamos de liderar? ¿Cuántas veces dejamos de ser de bendición, ser canal de Dios solamente por cosas tan superficiales? ¿Es verdad o no? Amén, hermanos. ¿Es verdad o no? ¿O en esta red no hay eso? Muchas veces nosotros permitimos que el enemigo metralle en nuestra mente por cosas superficiales. El hermano de la célula no me llamó esta semana, la próxima no voy. Voy a hacer mi berrinche, ¿no? Sí, hago mi berrinche. Mi hermano, ¿por qué no viniste? No, porque no le das más atención al otro, ¿no? Sabes, a veces nosotros dejamos de ser de bendición por cosas muy superficiales, por cosas que no deberían. Pero Dios nos ha llamado para grandes cosas. Dios usa a aquellas personas que deciden creer en Él, y aunque tengan que negarse a sí mismo, negar su voluntad, pero decidir caminar en el propósito que Dios tiene para ellas. Amén, hermanos. Amén. Aprovechando, quiero decirte que vamos a tener nuestro encuentro el 15 de abril. Dile a tu hermano, y tú haces parte de este encuentro. Amén. Dile, quiero verte traer a una persona para este encuentro. Amén, hermanos. El 15 de abril va a ser nuestro encuentro. Después de toda esta pandemia, nosotros vamos a tener un encuentro bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Ok, el encuentro con Dios. Entonces, la primera actitud es que ella se negó a sí misma. Muchas veces nosotros no queremos ser incomprendidos, así que en nuestro trabajo no decimos que somos cristianos. En nuestra universidad, en nuestros estudios, con nuestros amigos, queremos aparentar algo, cubrir algo. ¿Para qué cosa? Para que no se burlen de nosotros. ¿Ok? No estoy hablando de esto para condenarte, no estoy hablando de esto para acusarte, estoy hablando de esto. ¿Por qué? Porque existe un precio para aquellos que van a experimentar las bendiciones de Dios. María, ella se negó a sí misma. Punto número 2, ella se dispuso a la muerte.
¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la ley, si una mujer fuera agarrada en adulterio, fornicación, ella debería ser ¿qué cosa? Apedreada. Y su esposo quiso ¿qué cosa? Huir, dejarla. Imagínate eso. Pero ella aún así cumplió la voluntad de Dios. Ella se dispuso a cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuántos están dispuestos aquí a cumplir el propósito de Dios en sus vidas? Amén. Amén, hermanos. Ese propósito que Dios tiene para ti está firme hoy, independiente de las circunstancias. Tú sabes, aquí no todos van a ser pastores, pero todos fueron llamados con un propósito para Dios. No importa la carrera que tú hayas decidido. Pastor, yo decidí ser médico. El propósito de Dios no es que tú seas médico. El propósito es que tú como médico alcances a otros médicos y los traigas al camino del Señor. Amén. Pastor, yo decidí ser empresario. Ok, pero el propósito eterno de Dios, no sé si sabes, pero en el cielo no vas a tener esa empresa. Amén. Dile a tu hermano, en el cielo no vas a tener esa empresa. Pero todas las vidas ganadas van a contar como obras tuyas en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, todos nosotros, repite conmigo, todos nosotros. Repite, yo tengo un llamado. Yo tengo un propósito. Amén. Entonces, todos nosotros fuimos llamados. Hay algunos que fueron llamados para ser obreros, pastores, maestros, otros han sido llamados para emprender, pero todos nosotros tenemos un llamado y ese llamado es que seamos de bendición para salvar a otras personas, porque la palabra dice que a cada uno se le dará conforme a sus obras. Amén, hermanos. Amén. Entonces, presta atención, todos nuestros pecados fueron clavados en la cruz. Wow, el tiempo ya pasó. Todos nuestros pecados han sido clavados en la cruz. Todos nuestras fallas, nuestros errores han sido exterminados, pero Dios nos predestinó para las obras que de antemano Él propuso para nosotros. Amén. Entonces María se dispuso a la muerte y María se sujetó al propósito de Dios. Y acá viene un principio espiritual muy importante. ¿Ok? Los que quieren experimentar poder de Dios tienen que aprender a sujetarse. Mueve a tu hermano y dile, sujétate al Espíritu Santo. Sujétate a tus líderes. Dile, sujétate a tus líderes. Despierta al hermano ahí que está atrás, que empezó a orar por ti en este momento. Dile, no, hermano, ahora es hora de escuchar la palabra. Amén. Coloca Lucas 1:35. Presta mucha atención. Solo hay poder de Dios cuando hay sujeción. Voy a repetir, eso no importa cuál es tu posición. Pastor, yo ya soy obrero, yo ya soy pastor, yo ya soy discipulador, no importa. Solo hay poder de Dios cuando hay ¿qué cosa? Sujeción, cuando hay sumisión. Amén. Cuando nosotros nos sujetamos, el poder de Dios fluye, pero no es fácil sujetarse. Amén. No es fácil sujetarse. Ahora, no quiero entrar en los temas de la sujeción. Por ejemplo, una mujer que decide no sujetarse al marido, ¿será que ella va a experimentar el poder de Dios? No. Ahora, si el marido quiere que ella haga cosas que está contra la palabra, ¿ella debe sujetarse? No. ¿Ella debe aceptar abusos? Amén. Entonces, la sujeción, ella viene de parte de Dios. ¿Están entendiendo, hermanos? Entonces, si mi líder pide que yo haga algo aquí para servir a la iglesia y yo decido no sujetarme, entonces el poder de Dios no va a fluir sobre mi vida. Mira lo que dice Lucas 1, versículo 35. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder, repite conmigo, poder. Dile a tu hermano, poder. Toca a tu hermano y dile, poder del Altísimo te cubrirá. ¿Cuántos quieren ser cubiertos con el poder del Altísimo? Amén. Yo quiero, amén, hermanos. Yo ya estoy. Repite, yo ya estoy cubierto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser cubiertos del poder?
Mira, yo te voy a decir algo, lo que hemos dicho acá al principio. No hay célula que multiplica sin el poder de Dios. No hay matrimonio que avanza sin el poder de Dios. No hay persona que prospera sin el poder de Dios. No hay sanidad sin el poder de Dios. No existe nada sin el poder de Dios. Amén, hermanos. ¿Y cómo nosotros podemos tener poder? El ángel apareció, le dijo a María y ella, ¿qué cosa dijo? Señor, que se haga su voluntad. Amén. Que se haga su voluntad. Cuando nosotros nos sujetamos, entonces yo tengo, el pastor José Carlos es mi pastor. Entonces, cuando yo me sujeto a él, ¿qué cosa hay? Hay poder de Dios. Pero si yo decido no sujetarme, ¿será que va a fluir poder de Dios? Yo voy a hablar acá y tú no vas a sentir nada. ¿Por qué? Porque el poder de Dios solo fluye cuando hay sujeción. Amén, hermanos. De la misma manera es en nuestra vida. Si tú tienes un discipulador, si tú tienes un pastor, si tú estás ahí con la pastora Luisa, si tú estás andando con un discipulador y él te dice, hermanos, vamos a tener nuestro encuentro. Ok, el objetivo son 2 personas por célula. Y tú dices, no, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que no. ¿Será que eso es sujeción? ¿Será que eso es sujetarse a Dios, hermanos? No, el hermano viene y ve que yo estoy teniendo una actitud equivocada con mi esposo o con mi esposa. Y viene a hablar conmigo. Mira, hermanita, yo te he visto ahí que tú a tu marido le estás tratando como niño, ¿no? Hasta me dio miedo, ¿cómo lo llamaste? Oye, ven acá. ¡Asu! El marido. Sí, ya voy. Hermanita, no puedes hablar así. Cuando nosotros tenemos el corazón humilde, la palabra dice que al humilde Dios lo... ¿Están acá, hermanos? Al humilde Dios lo... Entonces, cuando viene la persona y me corrige, la palabra dice, corrige al sabio y te amará, pero corrige al necio y él te va a, ¿qué cosa? Odiar. Amén. ¿Cuántos sabios están aquí? Dile a tu hermano, yo estoy listo para ser corregido. Amén. Entonces, cuando nosotros nos sujetamos, y es algo tan interesante porque nosotros somos una iglesia viva, amén, hermanos, una iglesia en células, una iglesia creciente. Declaramos que vamos a terminar este año con más células. Dile a tu hermano, mi célula va a multiplicar este año. Ok, lo único que tenemos que hacernos, ¿qué cosa es? Sujetarnos al poder de Dios, aunque yo no esté de acuerdo. No, yo creo que el encuentro debería ser así. Ok, pero Dios ha colocado líderes que han decidido que va a ser así. El bautismo va a ser así. Sí, tú sabes que una casa dividida, no, ¿qué cosa? Puede prosperar. Una empresa dividida no puede prosperar. Si tú eres alguien que está en una empresa, recibes un sueldo y te pones a hablar mal de tus líderes, tú no vas a prosperar. Te sientas ahí en esa ruedita que yo sé que hay. En toda empresa hay. En la empresa que me tocó administrar en Brasil, era la más grande imprenta de la región norte, centro. ¿Y qué sucede? Los empleados recibían sueldo, ahí les pagaban mensualmente, pero se ponían a hablar mal de ¿quiénes? De los jefes. Piensa si esto es algo inteligente. Amén. Antes de hablar mal de tu jefe, mejor que tú salgas de la empresa y tú hagas algo. Amén, hermanos. Pero no seas de los que hablan mal. Amén. Entonces, María, ella se sujetó. Cuando me sujeto, repite conmigo, cuando me sujeto, el poder de Dios fluye sobre mi vida. Ella se sujetó y ¿qué dice el versículo? El poder del Altísimo te cubrirá. ¿Por qué muchas veces estás experimentando cosas que tú no entiendes? Porque no estás cubierto, no estás protegido. Tú empezaste a caminar de la manera que te da la gana. Tú no ves que existe una protección cuando nosotros estamos sujetos. Existe una protección cuando nosotros caminamos en unidad. Existe una protección de tener a alguien que te dice lo que tú no quieres escuchar. Amén. Existe una protección de seguir consejos. Amén, hermanos. La peor cosa que hay es cuando no hay nadie que hable en nuestra vida. Y ahí nosotros somos llevados por nuestros deseos para acá y para allá. Eso no es de Dios. Amén. Gloria a Dios. José también, él puso en peligro su vida. Solo repasar aquí los 3 de María. María primero se negó a sí misma, ¿ok? Se dispuso a la muerte y se sujetó y el Espíritu Santo fluyó.
Ahora vamos para José. ¿Qué fue lo que hizo José? José también puso en peligro su vida al decidir escapar. Y acá hay algo muy importante que quiero que tú veas en el versículo 19 de Mateo 1. ¿Ok? Presta mucha atención. Mateo 1, 19. La palabra de Dios dice: José su marido, como era justo y no quería infamarla, ¿qué cosa él? Quiso dejarla. Acá hay algo muy importante. La palabra dice que José era justo. Infamar, ¿sabes qué quiere decir? Escribe, infamar es difamar, exponer, hablar mal. En otras palabras, José tenía el derecho de exponer a María y decirle, miren todos aquí, esta mujer que me casé salió embarazada, yo no sé cómo, porque conmigo no ha sido. No sé si fue con el panadero o con el cocinero. Y me viene a inventar una historia de que es un tal Espíritu Santo. Yo la verdad que nunca he visto Espíritu Santo, pero yo sé que este hijo no es mío. ¿Él podía haber hecho eso, sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Pero él decidió no infamarla porque José era justo. ¿Cuántos justos están aquí? Una característica de los justos es que ellos deciden no hablar mal de otras personas. Amén. Voy a repetir. Una característica de los justos es que ellos no se ponen a chismosear de la vida de los demás. Amén. ¿Cuántos son justos acá? Amén, aleluya. Si tú lo has hecho antes, tranquilo, Dios no te condena, pero no lo hagas más. Amén, hermanos. Dile a tu hermano, no hay más condenación. Aleluya, gloria a Dios. Eso solo vas a escuchar acá en Cielos Abiertos. Amén. José era justo y él decidió ¿qué cosa? No infamarla, no hablar mal. Eso aborrece a Dios. José también se negó a sí mismo porque él tuvo que ejercitar su fe. Imagínense, hombres, ahora hablando para los hombres. ¿Cuántos creerían en esta historia de que el Espíritu Santo fue, ¿no? Tú miras a tu esposa embarazada y tú, ¿no? ¿Tuvo que ejercitar su fe, sí o no? Amén. Los hermanos se ríen. Es verdad. Él tuvo que ejercitar su fe, aunque el ángel apareciera, ¿no? Tal vez acá algunos iban a pedir ángel, ya, pero fírmame acá que fuiste tú, ¿no? Dame una prueba. José ejercitó su fe. Y tercero, además de todas las dificultades que él tuvo, él decidió obedecer a Dios. Amén. José era un hombre de Dios. José nos representa porque nosotros hemos sido justificados por la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ok, hermanos, tú has sido justificado por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros vamos a manifestar a Cristo, nosotros vamos a tener que pagar un precio. Pregúntale a tu hermano, ¿estás dispuesto a pagar el precio de manifestar a Cristo? Amén. Ahora yo quiero que tú entiendas, es una bendición poder manifestar a Cristo Jesús. Amén. Es mucho mejor. Entonces, donde Dios te ha colocado, la puerta que Dios te ha abierto, hay personas que dicen, ay, pastor, yo quiero, pero Dios me ha abierto ese trabajo. En el lugar, la puerta que Dios te ha abierto es el lugar de abrir una célula. Es el lugar de manifestar a Cristo. Es el lugar de ser una bendición. Es el lugar de plantar cosas para la eternidad. La palabra de Dios dice que el hombre no es la cantidad de bienes que él tiene en esta tierra. Amén, hermanos. Sino todo lo que él ha sembrado para la eternidad. Amén. Existe algo que nosotros estamos sembrando que es para la eternidad. Ahora, vamos al capítulo 2. Versículo 21. Vamos a terminar con esto. Presta mucha atención. Hemos visto entonces cómo fue el nacimiento de Jesús y cuál es el precio de manifestar a Cristo. Dios te ha llamado y existe un precio que muchas veces el enemigo va a hacerte confundir de que ese precio es lo que son muchas dificultades y todo lo demás, pero eso es mentira. Existe un precio a ser pagado que Jesucristo ha pagado por nosotros, pero nosotros somos colaboradores de Él y cuando nosotros fluimos con Él, entonces nosotros somos llamados siervos de Dios. Amén, hermanos. Ok, ahora presta atención. En el versículo 21, la palabra de Dios nos trae una revelación extraordinaria de por qué nosotros tenemos ahora a Cristo Jesús morando en nosotros. Y esta es una parte central
en la cual muchos predicadores no entienden. ¿Por qué nosotros tenemos a Cristo Jesús? Abre tu Biblia. Versículo 21 dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿qué cosa? Llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Repite: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Repite conmigo: Él me salvará de mis pecados. Dile a tu hermano: Él te salvó de tus pecados. Amén. Y es interesante porque vemos enseñanzas que dicen: no, Jesús vino y murió por tus pecados, pero solamente pasados. Pero cuando Jesús vino, los fariseos pensaban que Él había venido para quitar la ley, pero Él colocó la ley en el estándar tan alto que nadie podía cumplir. Él dijo: aquel que no ha cometido pecado, lance la primera piedra. ¿Ustedes creen que pecado solamente es fornicar? Yo les digo, pecado es todo aquel que mira y tiene la intención. ¿Ok? Y no solamente con fornicación. Si tú te pusiste tan brava ahí con tu marido que tuviste la intención, uy, si lo agarro, ¿no? Mi jefe hizo eso, no. Las mujeres saben que ellas pasan por un periodo, ¿no?, mensual, donde todos los químicos ahí cambian bastante. Amén, hermanas. Y se vuelven súper dulces, súper amables, ¿no? Súper tranquilas, ¿no? Uy, sí, mi amor, claro que sí, a la orden. Sí, Señor. Es así, ¿verdad? La palabra de Dios dice que solamente si tú tienes el deseo, tú ya eres culpable del pecado. La ley decía: si tú matas, pero yo te digo ahora, si tú te iras con tu prójimo. ¿Te has molestado con alguien este último mes? Bajo la ley ya eras, ¿no? Estaba frito. Dile a tu hermano: estaba frito, pero gracias a Dios que estás bajo la gracia. Amén. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos a Cristo Jesús? Repite: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Esto en qué tiempo está? En tiempo futuro. Él salvará. Amén. Tus pecados pasados, presentes y futuros, todos han sido pagados por Cristo Jesús. Amén. Porque Él te ha dado una nueva identidad. El apóstol Pablo lo coloca de la siguiente manera: porque ya no vivo yo, mas ¿quién? Cristo vive en mí. Entonces, cuando yo quiero hablar de la manera equivocada con mi jefe, con mi esposo, con mi esposa, yo tengo que acordarme: bueno, el antiguo Felipe respondería así, pero ya no vivo yo, más, ¿qué cosa? Cristo vive en mí. Cuando viene aquí mi líder a querer corregirme, yo le digo: oye, papito, yo estoy en la iglesia 40 años, ¿tú qué te crees? No, perdón, es que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Amén. Sí, la verdad que tengo que mejorar en esto. Tengo que llegar más puntual. Tengo que, ¿no?, hacer esto. Amén, hermanos. ¿Cuántos están aprendiendo? Amén. Dile a tu hermano: ya no vives tú. Dile: gracias a Dios, ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. Gloria a Dios. Amén. Cuando Dios te ve, Dios ya no te ve a ti, Dios ve a Cristo que vive en ti. Amén, hermanos. Cuando tú vas a liderar tu célula, el enemigo te bombardea. ¿Cómo vas a hablar la palabra? Tú no has preparado bien, tú no has hecho bien. Mira todo lo que no has orado el tiempo suficiente. Tú: Señor, en mí hay mucho error, pero ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gloria a Dios. ¿Puedes darle un fuerte aplauso al Señor? Porque ya no vivimos nosotros. Aleluya. Cristo vive en nosotros. Amén, hermanos. Amén. Mira, bajo el antiguo pacto, cada vez que tú llegabas delante de Dios en el lugar santísimo, más probabilidad había que tú y yo muriéramos. Porque Dios es santo. ¿Cuántas veces santo es Dios? Te estoy dando acá el soplo. Muy bien. Dios es santo, santo, santo. Amén, hermanos. Entonces, había el lugar santísimo, había el lugar santo y el lugar santísimo. Cuanto más tú te aproximabas a Dios bajo el antiguo pacto, más probabilidad había que tú murieras. Ahora abre tu Biblia en Hebreos 10, versículo 19. Y pueden ya preparar ahí la cena para poder repartir a los hermanos. Abre tu Biblia en Hebreos 10, versículo 19. Cuanto más nos acercábamos a Dios, cuando Moisés bajó del monte,
Entonces todos estaban con pavor. ¿Por qué? Porque ellos veían que era relacionarse con Dios en nuestras propias fuerzas. Versículo 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Bajo el antiguo pacto, cuanto más tú te acercabas a Dios, más probabilidad había que tú murieras. ¿Ok? Tú habías pecado y tenías que llevar un sacrificio. Ahí tú ibas, te despedías de tu familia, decías: mira, voy a llevar, esperemos que Dios reciba, ¿no? Que esté todo bien. ¿Por qué? Porque si tú entrabas, si era encontrado alguna falla, entonces tú eras, ¿qué cosa? Rechazado. Amén, hermanos. Amén. ¿Ustedes se acuerdan cuando David estaba llevando el arca de alianza y entonces un sujeto, ¿no?, decidió ayudar porque se iba a caer? Ahí, ¿qué cosa él hizo? Él sujetó. Tenía buena intención, pero él fue muerto. ¿Por qué? Porque había más probabilidad de morir. Pero ahora, bajo el nuevo pacto, es al contrario. Cuanto más tú te alejas de Dios, hay más probabilidad que tú mueras. Amén. ¿Por qué? Mira lo que dice este versículo. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo Jesús. Versículo 20. Por el nuevo, repite conmigo, nuevo y vivo. ¿Viste la diferencia? No lo viste, repite de nuevo. Nuevo y vivo. Amén. Ahora, cuando nosotros estamos cuando nosotros nos acercamos, cuando nosotros estamos en casa y decimos: no voy a ir a la iglesia, me siento mal, me siento sucio, me siento pecador, hay más posibilidad que tú mueras. Hay más posibilidad de maldición. Pero cuando tú dices: yo tengo libertad por el nuevo y vivo camino, hay más posibilidad de que tú vivas. Amén. Dile a tu hermano: cuanto más tú vienes a la casa de Dios, dile, cuanto más tú vienes a la casa de Dios, cuanto más tú vas a la célula, hay más vida de Dios en ti. Es un nuevo y vivo camino. Nuevo significa matado recientemente. ¿Ok? En tu Biblia tú puedes colocar así. Cuando dice por el camino nuevo, es matado recientemente. Dios no quiere que tú te acuerdes de Jesús de 2000 años atrás. No, es como si Él hubiera sido sacrificado recientemente. Nosotros venimos por el nuevo, es reciente, nuevo y vivo camino que Él nos abrió a través del velo. ¿Qué es el velo? Esto es de su carne. El velo es su carne. Amén, hermanos.